Bueno, hermanos, sean cordialmente bienvenidos, los hermanos que están presentes y los hermanos que nos ven por online, sean bienvenidos. Esta tarde el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros. El tema de esta tarde se llama Una esperanza viva. Una esperanza viva. Les invito a que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra de Dios: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Repito: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una esperanza viva. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta hermosa tarde que nos das. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por siempre. Gracias, Padre, por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor, para traer tu palabra. Señor, habla por medio de tu siervo, Padre. Que este mensaje sirva para cada uno de mis hermanos, los que están presentes, Señor, los que nos ven por online. Que sea para que sus vidas, Señor, progresen en tu palabra. Para que puedan tener la guía, Señor, de un Dios poderoso y que puedan ponerlo, Señor, en sus vidas y en sus corazones diariamente. Bendice, pues, Señor, todo lo que se diga, Señor, y que este mensaje pueda ser de mucha salud y mucha vida para aquel que la necesita. Bendice a las personas que están enfermas, Señor, sánalas, Señor. Todo aquel que te necesita el día de hoy, sé con ellos, Padre. Conocemos tu misericordia, Padre. Sabemos cuánto nos amas y te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de cada hogar y sobre todo en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Una esperanza viva. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todos tenemos esperanzas en esta vida, de la forma como vivimos, de tener algo importante que nos sirva, que sea necesario para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos en conseguir las cosas materiales que nos agradan, que nos gustan, y nos esforzamos, trabajamos duro para buscarlas. Muchas veces tenemos cosas que no necesitamos, pero nos agrada tenerlas, nos gustan y luchamos por conseguirlas. Trabajamos duro, conseguimos 2 trabajos y queremos tener un carro bonito, nuevo, y no lo compramos porque trabajamos para eso. Queremos tener una casa bonita, grande, y también nos esforzamos y luchamos para poder conseguir nuestra casa. Y estamos felices teniendo esas cosas materiales, ¿verdad? Nos agrada. A muchas personas les gusta a la mujer le gusta tener ropa bonita y se la compra. Le gusta conseguir cosas de lo que refiere a belleza y se lo compran. Es algo que les gusta. Pero ponemos la esperanza en cosas, como dice la palabra, las cosas que se ven. Nos gusta que nos vean manejando un carro nuevo, o que nos gusta que nos vean la casa con el jardín bien arregladito, bonito. Nos gusta, ¿no? Que la gente vea. Son cosas que deseamos y las tenemos. Y damos gracias a Dios porque las podemos tener, ¿verdad? Pero nos enfocamos y ponemos la esperanza en cosas que vemos. Pero la palabra dice que tenemos que fijarnos en las cosas que no vemos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos mucho tiempo de nuestra vida tratando de obtener algo que no nos va a servir para después de la muerte. Sabemos que si nos compramos el mejor carro a los 10 años, el carro va a empezar a dar problemas y lo vamos a tener que cambiar por otro y así sucesivamente. Tenemos una casa que es muy bonita, pero que poco a poco se va deteriorando y tenemos que trabajar en ella para arreglarla.
Y va a llegar el día que vamos a morir con él. Y que se haya llevado a su casa. Y que le hayan puesto sus joyas en su ataúd. Eso sí, se las pueden poner. Pero ¿de qué le va a servir? Pasó tanto tiempo de su vida tratando de conseguir las cosas materiales. Y las consiguió. Pero al final del tiempo, ¿de qué le sirvió? No pudo hacer nada con ella. Esas cosas materiales no le devolvieron la vida. Nos enfocamos tanto en querer tener algo bonito, algo agradable a nuestra vista. Y sí, trabajamos duro para ello. Queremos ver a nuestros hijos que estudien, que progresen. Es algo bueno. Es algo muy bueno. Enseñar a nuestros hijos a trabajar y que progresen en la vida. Perfecto. Y que luchen por obtener las cosas que pueden conseguir con su trabajo. Todo está perfecto. Pero también estamos poniendo la vista solamente en lo material, para que ellos puedan estar bien en el futuro, que puedan tener sus cosas también. Pero también tenemos que enfocarnos en ver en ellos las cosas que no se ven. Tenemos que también trabajar en lo espiritual con ellos. Tenemos que enseñarles que también deben buscar a Dios en su juventud. Tenemos que enseñarles que hay un Dios poderoso al cual tiene que adorar y tiene que entregarle su vida. Tenemos que poner las esperanzas en lo que no se ve, hermanos. Aquí en la tierra podemos conseguir todo si trabajamos, pero nada de eso nos vamos a llevar. No pongamos la esperanza en algo que no nos va a servir después de que moramos. Tenemos que poner las esperanzas en lo que nos va a dar vida después de la muerte. A eso me refería, que podemos conseguir todo aquí en la tierra, pero tenemos que enfocar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en las cosas que no se ven, en las cosas celestiales. No es malo tener propiedades, no es malo tener cosas bonitas en la tierra. Claro, las disfrutamos, pero no pongamos la esperanza en esas cosas que no nos vamos a llevar. Tenemos que poner la esperanza en las cosas que realmente nos van a servir después de nuestra muerte. El conocimiento de la palabra, el respeto a Dios, el haber puesto a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que nos va a servir después de la muerte. Dice, nuestra esperanza suprema cuando experimentamos terribles enfermedades, persecución o dolor es descubrir que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida nueva después de la muerte. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar sin pecado y sin sufrimiento puede ayudarnos mucho a entender el sufrimiento que tal vez tenemos aquí en la tierra, el dolor que tenemos aquí en la tierra. El tener en la mente y en nuestra vida, en nuestro corazón, que el servir a Dios nos va a ayudar a poder lidiar con las enfermedades que vivimos, con los problemas que tenemos aquí en la tierra, con el dolor que sufrimos aquí en la tierra. El conocimiento que tengamos de Dios es el que nos va a ayudar a soportar todas las pruebas que pasemos aquí en la tierra. Y por eso se llama el título Una esperanza viva. Porque si ponemos las esperanzas en Cristo Jesús, que es un Dios vivo, recordemos que Él nos ha prometido una vida nueva. Una vida nueva en la cual ya no vamos a acordar si que sufríamos en la tierra. Recuerden una cosa, usted ya no se va a llevar la enfermedad que tiene. Usted ya no se va a llevar el dolor que tiene, ni los problemas que tiene aquí en la tierra. Eso ya no va a existir. Claro, sabemos que mientras estemos viviendo lo vamos a tener que lidiar con ellos. Pero el conocimiento de la palabra nos va a ayudar a ¿qué? A ayudar a soportar esa enfermedad, ese dolor, ese problema el cual nos está lastimando aquí en la tierra. El que no conoce a Dios no tiene esperanza, no tiene ayuda y va a solucionar sus cosas por su propia cuenta y no va a encontrar la salida.
Pero si usted cree en Dios y cree que es la esperanza viva, la cual le va a dar la fuerza para poder soportar lo que usted hoy vive. Mucha gente tiene problemas el día de hoy. Mucha gente tiene deudas, tiene problemas familiares, tiene problemas con su propia pareja, tiene problemas, en todo lugar hay problemas. Pero la que se agarra de la mano de Dios tiene doble fuerza, doble poder para poder llevar las cargas que tiene aquí en vida. Tiene la fuerza para poder encontrar la solución a sus problemas. Tristemente, cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos que Él es el que nos puede sacar del problema, buscamos otras salidas. Buscamos la ayuda de familiares, de otras personas que nos pueden orientar para ver si podemos solucionar el problema. Y nadie tiene la respuesta, hermano. Solamente Cristo Jesús tiene la respuesta a nuestros problemas. Lucas capítulo 18, versículo 35. Lucas capítulo 18, versículo 35. Me encanta buscar en la Biblia, porque la Biblia nos da siempre ejemplos, hermanos, de ejemplos para todo, para lo que usted necesite. La palabra de Dios siempre está ahí. Lucas capítulo 18, versículo 35. Nos da ejemplos de cómo podemos vivir, de lo que debemos hacer, de lo que debemos pensar. Nos dice todo lo que necesitamos para poder vivir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 35. Dice, voy a leer del versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Yo voy a seguir leyendo más adelante, hermanos. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, versículo 41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y lo más maravilloso, versículo 43, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjense, hermanos, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, estoy leyendo abajo, más abajito. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Podemos decir que era una persona que necesitaba, mejor dicho, era una persona necesitada. Era un ciego, mendigando. Recordemos que a un ciego le es difícil poder transportarse, y no toda la gente está dispuesta a tenderle una mano y llevarlo a un cierto lugar. Lo podemos ver en cualquier lugar en estos tiempos y en los tiempos pasados. No todos están dispuestos a tenderle una mano a alguien y llevarlo al lugar seguro. Dice ahí el versículo, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ellos dependían de la bondad de las personas, de la misericordia de las personas, mendigando para poder comer. Y sabemos que donde más personas pasan, es más oportunidad de que pueda recibir más ayuda. Lógico, ¿verdad? Entonces él estaba a la orilla del camino y oyó que Jesús Nazareno iba a pasar por ahí. Y él gritó, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás, cuando él estaba gritando, lo quisieron reprender, que se callara, pero él gritó más fuerte. Les recuerdo el video que les mencioné. Ese hombre, cuando dijo, pidió ayuda necesaria, que era necesario, y no le importó que los demás pudieran burlarse. Él necesitaba la ayuda, y ese ciego necesitaba la ayuda de Jesús. Le dijo, ten misericordia de mí. Y en vez de callarse cuando lo reprendieron, gritó más fuerte, Jesús, ten misericordia de mí. Recordemos que al Señor debemos buscarlo con gozo en el corazón, con que se vea nuestra necesidad. Jesús conocía el corazón y los pensamientos de todas las personas que estaban en ese momento. Y estoy seguro que conocía la necesidad de ese ciego que estaba mendigando. Y cuando le gritó, le dijo que lo llamó. Y le dijo que es lo que quería de él. Le dijo, que me des la vista. Fíjense, ese ciego no pidió dinero para comer. Le pidió a Jesús la vista, porque reconoció que era Dios mismo. Dijo, Jesús, hijo de David. Dios espera que usted y yo lo busquemos con esa necesidad que ese ciego lo buscó a él. Y que no importa que las circunstancias nos hagan a veces batallar más para buscar a Dios. Este ejemplo nos está diciendo que debemos perseverar en la búsqueda de Jesús, en la misericordia de Jesús. Ese ciego nunca había visto a Jesús, había oído por su impedimento en la vista. Pero su fe, su insistencia, hizo que Jesús le prestara la atención que él necesitaba. Dijo, ¿qué quieres que te dé? Quiero que me des la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y Jesús le dice a usted y me dice a mí, tu fe te ha salvado. Las esperanzas que pusiste en mí es lo que te ha salvado. Porque ese ciego puso las esperanzas en Jesús. Con el solo hecho de haber oído que era Jesús el Nazareno que iba a pasar por ahí, él puso las esperanzas en Jesucristo. Ese es un claro ejemplo de que nuestras esperanzas tienen que ser en Jesús y en nadie más. Nadie más nos va a dar la vista. Nadie más nos va a levantar de esa cama. Nadie más nos va a levantar de nuestra desgracia. Nadie más nos va a sacar de nuestro problema más que Jesús. Que nuestra esperanza tiene que ser en Jesucristo. Que pongamos la mirada y nuestra necesidad en las manos de Jesús. ¿Se imaginan cuánto le haber costado a ese ciego llegar a ese lugar? O tal vez alguien lo llevó de la mano y lo puso en el camino. Posiblemente hay personas que tienen corazón para usar su tiempo para otros. Pero a lo mejor tal vez nadie lo ayudó y como pudo llegó al camino. Su necesidad lo llevó hasta ese lugar. Y buscó a Jesús. E insistió, aunque lo callara. Muchas veces nosotros nos dicen, ya cállense esos cristianos alborotadores. Muchas veces nos rechazan en muchos lugares. Y muchos insisten y muchos se apagan. O muchas veces con cualquier problema que tenemos nos apagamos y no insistimos en la voluntad de Dios. Con cualquier problemita nos quedamos calladitos mejor y nos olvidamos que existe un Dios poderoso al cual si le insistimos, Él nos va a prestar la ayuda que necesitamos. El cristiano tiene que poner su mirada y sus esperanzas en Cristo Jesús. Porque es la única manera de que podemos salir adelante y podemos superar el problema que tengamos el día de hoy. Y la enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo, si la ponemos en las manos de Dios y tenemos la esperanza que Jesús el Nazareno, el Hijo de David, va a tener misericordia de nosotros, así sucederá. Pero tenemos que poner nuestras esperanzas en Cristo. Estos mendigos tenían muy poca esperanza de salir de esa degradante forma de vivir. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza en el Mesías.
sin vergüenza clamó procurando ganar la atención de Jesús, y este le dijo que su fe le permitió ver. Fíjense, hermanos, su fe le permitió ver. La fe que puso en Jesús, la esperanza que puso en ese hombre que caminaba en ese momento, ese Jesús el Nazareno. Él no confió en nadie más de lo que estaba a su alrededor. Gritó su nombre: Jesús, hijo de David. Muchas veces nosotros, cuando estamos desesperados, buscamos la solución y no nos acordamos que está Jesús, el hijo de David, el que tiene misericordia. Se nos olvida que podemos buscarlo a Él y que nos tenemos que poner en la orilla del camino buscándolo a Él. Y lo tenemos que buscar con nuestros problemas, lo tenemos que buscar con nuestras enfermedades, con todas nuestras necesidades, y sabemos que Él nos va a escuchar y nos va a decir: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Y qué le vamos a decir? Señor, yo tengo muchos problemas materiales aquí en esta vida. No he pagado la renta, no he pagado el carro. No, hermanos, eso el Señor no nos va a escuchar. El Señor nos ama. El Señor quiere que le digamos: Señor, no puedo con mis cargas. No puedo, Señor. Necesito la vista, Señor. Necesito sabiduría, Señor. Necesito que me levantes de esta cama para poder caminar contigo. Eso es lo que el Señor quiere escuchar, hermanos. Nuestras necesidades espirituales. Lo que queremos que Él nos sane. Lo demás, recordemos una cosa: nosotros lo podemos conseguir. Pagar el carro, pagar la casa, pagar los biles, nosotros lo podemos conseguir aquí. Pero que nos quite el dolor del alma, que nos sane espiritualmente, solamente Cristo lo puede hacer. Y necesitamos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Él, porque al final del tiempo solamente Él puede cambiar nuestra vida. Juan capítulo 12, versículo 13. Juan capítulo 12, versículo 13. Muchas veces nos esforzamos en buscar algo o en alguien. Ponemos nuestras esperanzas, falsas esperanzas en ciertas cosas y en ciertas personas. Ningún hijo tiene que poner sus esperanzas en un padre, en su madre, ni un padre puede poner esperanza en sus hijos. Al menos no esperanzas en las cuales les va a ayudar en su vida espiritual. Recordemos una cosa: cada uno tiene que buscar la ayuda espiritual y su salvación. Cada uno tiene que buscar a Dios y no poner falsas esperanzas en otras personas. Necesitamos buscar a Dios. Juan capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios: entonces tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Dirán ustedes: ¿qué tiene que ver esto con las esperanzas? Decía que a veces ponemos falsas esperanzas en ciertas personas o cosas, ¿verdad? El pueblo de Israel puso falsas esperanzas en Jesús. Y ahorita les voy a explicar por qué. Ellos le decían: Hosana, bendito al que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Recordemos una cosa: Israel estaba siendo gobernado por los romanos. Estaban siendo hostigados por los romanos. No tenían voluntad propia. Cualquier decisión que se tuviera que tomar, tenían que consultar a los romanos primero. Por lo tanto, el pueblo de Israel puso las falsas esperanzas en Jesús, que Jesús iba a ser ese rey que ellos esperaban, el cual los iba a sacar del hostigamiento romano.
de la mano dura del romano. Esas eran las falsas esperanzas del pueblo de Israel, que Jesús iba a ser ese rey que ellos esperaban para que destruyera a los romanos y fueran gobernados por él. Por eso digo, no podemos poner falsa esperanza en personas o cosas. Y este pueblo se equivocó al poner falsas esperanzas en Jesús. Jesús no venía a salvarlos de la esclavitud de los romanos, no venía a sacarlos del hostigamiento romano. Pero en sus corazones ellos era la necesidad que sentían. Y depositaron todas sus esperanzas en que Jesús era ese rey, el cual ellos esperaban para que los librara del gobierno romano. Si nosotros tenemos las esperanzas de que Jesús nos va a aliviar toda la vida aquí en la tierra, hermanos, tenemos que preocuparnos en eso. Jesús viene por usted, viene por su salvación. Le trajo la palabra para que usted la reciba y la ponga por obra. Pero Jesús no nos va a quitar a nosotros la esclavitud que vivimos aquí en el trabajo, en cierto país donde hay esclavitud, donde hay hostigamiento hacia las personas. No pongamos falsas esperanzas en Jesús. Jesús viene por su vida, por su corazón. Y la esperanza que tenemos que tener es que tenemos que estar preparados para entregarle la vida a Jesús, porque Él viene por nosotros. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él, que ese pueblo se una y le entregue sus vidas a Jesús. Y este pueblo de Israel decía: Hosana, bendito el hombre al que viene el nombre del Señor. Para ellos Él era el rey que esperaban, pero no era por eso que Jesús venía. Jesús venía a salvarlos del pecado, de esa esclavitud de pecado en la cual vivían. Y se olvidaron ellos que la palabra lo decía, las profecías decían cómo Jesús iba a venir y para qué iba a venir. Pero su necesidad era material, su necesidad era física, porque ellos lo único que querían que lo liberara del gobierno romano. Pero cuando usted busca a Dios, a Jesús, a nuestro Salvador, lo busca para que lo sane espiritualmente, para que lo salve espiritualmente. Así que la única manera que nos salve es entregándole nuestra vida, nuestro corazón, y recibirlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús inició su última semana sobre la tierra entrando a Jerusalén montado sobre un asno bajo un cielo de ramas de palmera, entre la multitud que lo aclamaba como rey, para anunciar que en verdad era el Mesías. ¿Se imaginan, hermanos, que ese pueblo aclamando a Dios con palmeras como rey? Y una semana después, ese mismo pueblo, el cual vio que no era el rey que ellos esperaban, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Una semana después, cuando vieron que sus expectativas que tenían sobre él no era que él los iba a salvar del gobierno romano, que vieron que ese rey no venía con un ejército armado, que vieron que ese rey que ellos esperaban no los iba a salvar del gobierno romano. Una semana después estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Podemos ver que ellos pensaron solamente en lo material, y cuando vieron que no era lo que ellos necesitaban, ahora lo estaban crucificando. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Buscamos a Dios y cuando no se nos dan las cosas, después estamos renegando de Dios. Cuando ponemos las falsas esperanzas en que Dios nos va a solucionar toda la vida. Dios tiene poder para cambiar nuestra vida completamente. Si Dios nos quisiera hacer millonarios, ricos, nos lo haría. Pero Dios, no es el propósito de Dios hacer eso. El propósito de Dios es salvar su vida. Ese es el rey que necesitamos. Ese es el rey que debemos buscar, al cual debemos darle la gloria y la honra.
cada vez que llegamos a su casa de oración, cada vez que abrimos la palabra de Dios para escudriñarla y darnos cuenta de que solamente en Él hay esperanzas. Que este mundo debe basar su tiempo y su energía en buscar a Jesús, en buscar la verdad. Dice, la gente que alababa a Dios por darle un rey tenía una idea errónea en cuanto a Jesús. Estaban seguros de que ese sería un líder nacional, el cual restauraría su nación a su antigua gloria. Esa era la necesidad que ellos tenían en ese momento, de que Jesús los restaurara y los devolviera a la gloria que antes tenían, el poder que tenían. Pero no esa era la intención de Jesús al venir a la tierra. Él vino a salvar a esta humanidad del pecado en el cual vivía. Y dio su vida por cada uno de nosotros. Sin embargo, el gran esfuerzo que él hizo, le estaban crucificando una semana después. Después de estar dándole la gloria, ahora lo estaban crucificando. Yo sé que muchas veces se nos hace difícil creer que hay una esperanza viva. A veces lo que estamos viviendo es tan fuerte, tan difícil, que perdemos la fe en que hay un Dios poderoso, el cual nos va a sacar de la situación que vivimos. Yo sé que muchos se decepcionan de ver que la vida que ellos quieren no es como ellos esperaban. Que el sufrimiento que el cual están pasando no sienten alivio. Yo sé que muchos necesitan sanidad, que muchos necesitan consuelo, que muchos necesitan ayuda. Este mundo está pasando por muchas cosas en estos momentos. Mientras otros se están ahogando por las inundaciones, otros están ahogados en problemas. Mientras otros hay terremotos en sus países, otros estamos viviendo unas pandemias tremendas, las cuales están acabando con mucha gente. Hay necesidad. Lo que no sé es cuántas personas están de rodillas en este momento pidiéndole a Dios por su necesidad. Sabemos que hay de todo, todas las desgracias del mundo. Lo que quisiera saber, cuántas personas hay de rodillas en este momento pidiéndole a Dios que les dé fuerza para salir adelante. ¿Cuántas personas hay que tengan la esperanza viva en Jesucristo? Mucha gente quiere solucionar su vida por sí misma. Mucha gente busca la solución y agarran lo que encontraron y se conforman con eso. Pero usted y yo sabemos que no tenemos que conformarnos con esta vida. Hay una vida más grande, más hermosa preparada para nosotros después de esto. Una vida que ha sido prometida. No es que me contaron, no es que me dijeron. Está escrito en la palabra. Es una promesa de Dios, que hay una vida después de la muerte. Una vida en la cual usted ya no va a tener que estar quejándose, que ya no va a estar cargando con esos problemas en los cuales tiene ahorita. Pero tiene que tener la esperanza que así será en Jesús. Que lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 54 al 56. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? La esperanza es la clave del cristiano que confía en Jesús. Sabemos que un día vamos a morir. Sabemos que un día vamos a tener que dar cuentas de todo. Lo sabemos perfectamente. Todos vamos a morir. No importa si somos cristianos o no creemos. Todos vamos a morir igual. Sin embargo, dice, Satanás parece ser el triunfador en el jardín del Edén cuando entró el pecado. Pareciera ser el ganador. Y cuando Jesús murió en la cruz, también parecía que Satanás tenía la victoria. Pero Dios cambió la aparente victoria de Satanás en fracaso cuando Cristo resucitó de la muerte. Fíjense, Satanás cuando entró el pecado en el Edén, él se sentía un triunfador, un ganador. Cuando Jesús murió, al igual. Pero la victoria no estaba en él. La victoria estaba en el único Dios que existe. Cuando Jesús resucitó, venció la muerte. Por lo tanto, venció a Satanás. Lo aplastó. Porque él resucitó para darnos vida a nosotros. Desde entonces la muerte ha dejado de ser una fuente de temor. Los cristianos vivimos y sufrimos aquí en la tierra. Pero cuando pensamos en la muerte, pensamos en que habrá algo más después de la muerte. Y no nos importa morir, porque sabemos que viene una vida mejor después de la muerte. Cuando empezamos a vivir con Jesús. Muchos dicen, oh, que murió fulano, sutano. Dice, qué bueno, porque empezó a vivir. Fíjense, empezó a vivir. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay una vida mejor después de la muerte. Porque empezamos a vivir con la esperanza que Cristo nos dio. Que un día íbamos a estar con Él y que íbamos a gobernar junto con Él. Cristo la venció y un día lo haremos también, dice. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Tenemos una esperanza más grande que la muerte, que esa tumba no nos va a detener, que nuestro cuerpo se va a quedar ahí, pero estaremos viviendo con Jesús. Yo sé que todos tenemos esperanzas. Yo sé que todos luchamos por salir adelante. Y que todos venimos a este lugar, la casa de Dios, porque buscamos algo que nos va a hacer salir de ese hoyo en el cual estamos viviendo en este momento. Doy gracias a Dios el que no tenga problemas en la vida. Qué bueno. Pero la mayoría lo tenemos. Y todos tenemos esperanzas de todo tipo. Muchos decimos, yo un día tengo la esperanza que me voy a conseguir un trabajo en el cual voy a ganar $100 la hora. Y me voy a comprar el mejor carro y una casa. Y voy a formar un hogar y voy a tener hijos. Y le voy a dar a mis hijos lo mejor. ¡Qué bueno! Todo eso es bueno. Pero entonces en todas esas esperanzas no hubo una palabra que dijera, en el nombre de Jesucristo, yo voy a conseguir todo eso. ¿Se fijaron cuál es la diferencia cuando ponemos las esperanzas en cosas vanas? Y no buscamos el nombre de Dios, la palabra de Dios, para poder conseguirlas. Ponemos nuestras esperanzas en nuestros propios esfuerzos. Y no pensamos en que Dios nos va a la salud y la vida para tal vez poder conseguir todo eso. Porque todos sus planes son bonitos. Es algo natural del ser humano. Quiere tener algo bueno, su hogar, sus hijos. Pero cuando buscamos a Dios, cuando ponemos la esperanza en ese hombre, en el Hijo de David, en el que tiene misericordia,
en el que todo lo sabe, en que no tenemos necesidad de abrir nuestra boca para que Él se dé cuenta de nuestra necesidad. Él sabía que ese ciego estaba en ese camino y lo estaba esperando. Él sabía que tenía necesidad. Él sabe todo. Él sabe lo que usted piensa ahorita y lo que está en su corazón y lo que está en mi corazón. Pero Él quiere escuchar. Él quiere que usted abra su boca, le diga: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que usted ponga las esperanzas en Él. Que no trate de solucionar su vida espiritual usted solo. Que lo busque. Que ponga su esperanza en el Creador. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Romanos capítulo 8. Volviendo a las inundaciones que hubieron en Centroamérica. Es triste ver cómo personas murieron sin que alguien les pudiera prestar ayuda. Cómo personas pudieron haber salvado sus vidas si alguien hubiera estado dispuesto a dársela, a darle ayuda. Y cómo la insistencia de un hombre pudo cambiar la situación en la cual había mucha gente. La necesidad de ese hombre. Y ese hombre no pidió para él, pidió para el pueblo, para su gente. Ese hombre era el alcalde de su pueblo. Pidió para la comunidad. Les dijo: ahora es tiempo de que como hermanos, como seres humanos, nos unamos y ayudemos a nuestros hermanos. Fíjense, les dijo: ahora es tiempo. No les dijo: cuando ya baje el agua, cuando ya la inundación baje, entonces vengan a ayudarnos. No, les dijo en el momento, que su necesidad era que en ese momento ayudaran a sus hermanos. Que no se fijaran si tenían o no tenían, que si les caía bien o no les caía bien. Que se unieran como pueblo y que ayudaran a sus conciudadanos. La necesidad de ese hombre era para su pueblo. Y muchas veces nosotros solo pedimos para nosotros. Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Pero no pedimos para los demás. No vemos la necesidad de los demás. Pongo como ejemplo a este hombre porque se vio su necesidad de ayudar, de servir a su prójimo. Dice la palabra de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como yo os he amado. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El pecado causó la caída de la creación del estado perfecto en que Dios la creó. Recordemos que Dios creó perfecto el Edén. Su creación era perfecta.
Pero Satanás se involucró y causó que hubiera corrupción en el Edén. El mundo está sujeto a frustración y deterioro a fin de que no cumpla su propósito original. Un día esa creación será liberada y transformada, y mientras llegue ese día, nuestra espera es impaciente, con expectativa, la resurrección de los hijos de Dios. Esa creación nos espera nuevamente a nosotros, a los hijos de Dios, que volvamos a esa perfección a la cual Dios había hecho un principio. Dice, los cristianos ven al mundo tal como es, decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Usted como cristiano se da cuenta de lo que el mundo está viviendo en este momento. Usted sabe dónde está el pecado, en dónde está la infección del pecado. Lo sabemos perfectamente, lo podemos ver. Pero yo sé que el cristiano tiene una esperanza de que ese pecado que ahora ve en la tierra nueva que el Señor tiene pero para nosotros ya no va a existir, que ya no va a haber ninguna infección, que ya no va a haber nada de lo malo que estamos viendo aquí en la tierra, que tenemos la esperanza en Dios de que esa tierra nueva que el Señor ha prometido será donde vamos a volver al Edén, a esa perfecta creación. Esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza por la cual el cristiano se mantiene fiel a la palabra de Dios. Y yo sé que usted se mantiene fiel. Yo sé que usted está luchando por un día, después de la muerte, llegar a ese Edén nuevamente, donde va a existir la perfección, donde vamos a poder convivir unos con otros sin que nos caiga mal el vecino, sin que critiquemos de que esa ropa que trae no me gusta, qué feo le queda, donde no miremos errores en los demás, donde ya no vamos a ver que una persona sufre, que una persona llora, donde ya no vamos a ver ningún pecado. Esa es la tierra que está prometida para nosotros después de la muerte. Ese es el lugar que Dios preparó en un principio para el hombre, y que después del pecado desapareció. Ahora el Señor tiene preparado para nosotros una nueva tierra, una tierra perfecta como un principio. Dice, sin embargo, los cristianos debemos ser pesimistas porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. No debemos ser pesimistas, porque tenemos la esperanza de un futuro glorioso. Miramos hacia los nuevos cielos y tierra que Dios prometió y esperamos el nuevo orden que librará al mundo del pecado, de enfermedades y de maldad. Esa es la esperanza del cristiano. Ya no vamos a ver nada de lo que estamos viendo aquí en la tierra. Que usted ya no va a poder ver a su hijo sufrir, que no va a poder ver a su esposa padecer, que no va a poder ver a sus hermanos que están luchando contra el pecado. Ya no va a poder ver pecado. Y ese es el sueño y la esperanza de todo cristiano, de que un día lo que el Señor prometió, esa esperanza que nos dio de una vida nueva, se vaya a cabo después de la muerte. Pero necesitamos poner las esperanzas en la palabra de Dios. Necesitamos creer que lo que está escrito acá es verdadero y que lo que Dios dejó para nosotros, Él lo va a cumplir. Que el sacrificio que Jesús vino a hacer por usted y por mí no será en vano, porque Él vino a dar la vida por usted y por mí para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos salvos. Y lo único que tiene que hacer es creer, como el ciego. Lo único que tiene que hacer es buscarlo, insistir, no dejarse vencer por su enfermedad, por su dolor. Simplemente debe buscar a Dios. Debe creer en Él
porque en Él está la salvación, en Él está la sanación. Cuando nosotros ponemos en nuestras manos nuestro cuerpo, nuestra vida, y decimos: Señor, en tus manos pongo todo lo que soy, Él lo va a tomar y nos va a sanar donde estamos enfermos, nos va a limpiar donde necesita ser limpiado, porque solamente Cristo Jesús puede hacer eso. Nada ni nadie de este mundo puede hacer lo que Cristo hizo. Nadie puede sacrificar su vida por nosotros, solamente Cristo Jesús. Y la única esperanza que tenemos es un cielo nuevo y una vida nueva, una tierra nueva, es la que Él nos ha prometido, y la que estamos seguros que Él va a cumplir su palabra, y vamos a reinar con Él. Ya no vamos a ver más dolor, más lágrimas, más enfermedades. Pero mientras tanto, tenemos que seguir viviendo aquí de la mano de Cristo Jesús. Mientras llega ese momento, tenemos que seguir persistiendo y luchando para poder ser vencedores y poder seguir de la mano de Jesús. Que ese camino donde pasa Jesús, que nosotros podamos estar listos a decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que nos convirtamos en ese ciego, en ese paralítico que tiene necesidad de ser salvo, que tiene la necesidad de que Jesús lo escuche. Si nosotros nos comportamos egoístas y pensamos solamente en nosotros mismos, sabemos que vamos por mal camino. Pero cuando confiamos plenamente en la voluntad de Cristo Jesús, que Él es el único que nos puede guiar y nos puede llevar a buen camino, que nos puede dar la vida que Él tiene prometida para nosotros, así será. Señor los bendiga, y que podamos siempre ser fieles a la voluntad de Dios, y que podamos gozarnos siempre en lo que Dios nos dé, en lo que Dios tenga preparado para nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Padre, porque sabemos que la única esperanza que tenemos eres tú, Señor. Que eres el único Dios, el único que nos va a cambiar nuestra vida, el único que nos va a salvar nuestra vida espiritual, Señor, y que nos va a apartar del pecado. Y que sabemos que tienes preparado algo grande para nosotros, al cual nosotros, Señor, nos afianzamos, porque creemos que eres un Dios verdadero, un Dios que no miente, un Dios que nos ama, un Dios que tiene misericordia de su pueblo. Te damos gracias, porque así será, Señor. Creemos plenamente en todo lo que está escrito en tu palabra. Creemos en tu gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, sin que mereciéramos nada. Diste tu vida, diste tu sangre por cada alma, Señor. Nos salvaste del pecado, Señor. Te damos gracias. Tu iglesia, Señor, te dice gracias, porque eres maravilloso. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.